fuerte. 1, 2, 3. ¡Torre fuerte! Con una nueva serie, hermanos, y yo empiezo hoy, pero dentro de 8 días, en 15 se vienen otros hermanos para hablar, hermanos, sobre un tema importante que la palabra de Dios nos habla y que en la sociedad vemos que es urgente que todos tomemos acciones, que es sobre la familia. Levante la mano, ¿quién está aquí con su familia? Por favor. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios cree en la familia. De hecho, Dios cree tanto en la familia que fue Él quien creó el diseño que hoy tenemos de la familia, de dos personas que se unen en santo matrimonio, ¿verdad? Yo siempre he dicho, desde que me casé, hermanos, que yo creo mucho en las bodas. Siempre he dicho que el Señor bendice y nos bendice. Dice la palabra, ¿verdad?, que hay quienes no se van a casar porque ese es su don, pero los demás, los que no estamos allí, ¿verdad?, nos vamos a casar. Y a mí me gusta mucho ir a las bodas, estar en las bodas, porque es algo muy, muy bonito. El amor fluye, ¿verdad?, se respira en el ambiente porque dos personas están empezando a construir una vida juntos, una familia juntos. Entonces, hermanos, de hecho, desde que me casé yo, siempre le digo a los jóvenes solteros, ¿verdad?, que se casen, y los invito a que se casen, y les digo, oro por ustedes para que Dios les dé un esposo, una esposa. Entonces, hermanos, la verdad es que, bueno, claro que a su debido tiempo, ¿verdad? Claro que cuando estén listos, cuando estén preparados, porque pues 15 años, no, ¿verdad? Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la familia, sobre lo que Dios está haciendo en las familias, con las familias, y lo que Dios quiere hacer, hermanos. Pero miren, iba a traer a mi esposa aquí para que les enseñara algo, pero ven, Isaac, mejor llamo a Isaac. Miren, hermanos, la palabra de Dios habla que Él diseñó, pues, este mundo, este universo, pues, mediante familias. Ven, y vente, súbete más acá. Vamos a agarrarnos de las manos, no te asustes. Y, hermanos, la palabra de Dios dice que desde que, pues, se está conformando una familia, pues, estamos unidos, ¿verdad? Y yo llamé a Isaac porque también es de mi familia, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Pero miren, fíjense que dice la palabra de Dios que somos, y ahorita puedo mandar a traer a otros 2, 3 para agarrarnos de la mano, hermanos, pero la palabra de Dios, y Dios diseñó a la familia de tal manera que estamos juntos, estamos agarrados, y si yo me muevo para acá, pues Isaac también se va a mover, ¿verdad? Si yo me muevo de este lado, pues Isaac también tiene que seguirme. Yo no le voy a decir a dónde voy, solamente él me sigue. Y si él quiere irse a cualquier lado, si de repente alguien quiere hacerme daño a mí, por lo regular uno pues, ¿qué hace? Sí, sale. Lo que uno hace es que uno se intenta cubrir, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando, hermanos? Él está, pues como está unido a mí, pues se mueve también. Y si digamos que me dañan, pues que me caigo, que me hago algo, que aquí me tropiezo, él probablemente también, ¿verdad? Y si yo, pues, a lo contrario, me pongo a correr, me pongo a caminar, me pongo a orar, me pongo de rodillas, salto, levanto las manos, lo que quiera hacer, él también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos conectados, estamos juntos, estamos pegados, ¿verdad? Gracias, Isaac, ahora sí. Miren, no me voy a ir a sentar con él, pero digamos que seguimos conectados, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios dice que el sistema familiar es pues precisamente eso, un sistema en donde todos estamos íntimamente interconectados, de tal manera que si falta alguien en la familia, o que si alguien de la familia es afectado, no solo él sufre, sino toda la familia sufre. Si él es bendecido, no solamente él es bendecido únicamente, sino que
toda la familia es bendecida. Si pasa algo con una persona, aun sea el hijo, aun sea el papá, aun sea la mamá, aun sea el hermano, si pasa algo en una persona en particular, hermanos, se afecta a todo el sistema, porque estamos interconectados como las lucecitas de Navidad que se enrollan en el pino, ¿verdad? Hay unas que si falla una, si se funde una, ya no sirve y ya no prenden los foquitos, ¿verdad? Porque se tiene que reparar pues a veces todo el sistema porque se quema, pero también el foquito que se fundió para que toda la serie pues vuelva a funcionar. Hermanos, con esto, ¿qué quiero decir? Que si el padre falla en su función que Dios le dio, pues, ¿creen que se afecte a toda la familia? Si el hijo falla en su función que Dios le dio, ¿se afectará a toda la familia? Si la mamá falla, ¿se afectará a toda la familia? Claro que sí. Y si al contrario, si el papá obedece a Dios y no falla, sino que acierta, ¿se bendecirá él? Claro, pero ¿bendecirá a toda la familia? Y al revés, si la mamá acierta en lo que Dios le pide a ella, ¿se bendecirá a toda la familia? Y si el hijo acierta, ¿se bendecirá a toda la familia? ¿Qué creen? Claro que sí. Entonces, hermanos, a partir de hoy vamos a hablar papá, mamá, hijos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del papá, dentro de 8 días, de la importancia del papá para la familia, de la importancia de la mamá para la familia, de la importancia de los hijos para la familia, y nos vamos a ir más allá, la importancia de la familia para la iglesia y de la importancia de la familia para el mundo. Ahí vamos a ir caminando. Entonces yo lo invito a que no se pierda ni una sola. Amén. Porque yo creo que Dios, hermanos, quiere bendecir a todas las familias. ¿Usted lo cree? A las que están aquí hoy. Yo creo, hermanos, y de hecho yo he orado al Señor para que el Señor bendiga pues a las familias de Torre Fuerte. Y eso funciona, hermanos, para que ellas estén fuertes, ellas estén juntas, ellas estén unidas y contrario a que se destruyan, contrario a que se debiliten, estén fuertes y fortalecidas en el Señor, porque allí, hermanos, como leíamos hace rato, el Señor va a traer bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Solamente, Señor, queremos pedirte que nos hables y que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta como tú quieres, Señor. Habla, Señor, háblanos en esta hora. Usa mi vida, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora sí, hermano, por favor, denle la siguiente. Y pues este es el título. No se asusten, no se me achicopalen, ¿verdad? Dijimos que hoy vamos a hablar sobre la importancia de ¿quién? Del padre para la familia, o del hombre de la casa, ¿verdad? El mero, el que se pone los pantalones todos los días, ¿verdad? Y hoy, pues, hermanos, no se asusten, pero yo lo titulé así, padre ausente y distraído. Pero no les voy a decir que ustedes son, ¿verdad? Al contrario, yo les voy a decir cómo no, cómo ustedes, o qué cosas dice la palabra de Dios para un padre, para que no esté distraído ni para que esté ausente. Y yo sé, hermanos, que automáticamente ahorita todos los que no son padres se van a desconectar de la predicación porque van a decir, pues yo no soy papá. Entonces, eso es para los papás. Pero yo les pido, aún a los jóvenes, aún a las jóvenes, ¿verdad? Aún a las esposas, que pongan atención, no para que le recuerden al papá, a su esposo, cómo debe de ser, sino más bien para que oren a Dios, para que ustedes le pidan a Dios que su papá o que su esposo sea lo que vamos a ver ahorita. Amén. Y yo creo, como les digo, que si hay aquí solteros o solteras, pues en algún momento Dios les va a permitir formar una familia y van a orar por esto, por su esposo, incluso los que tienen papá, ¿verdad? Y bueno, vamos adelante. Entonces, hermanos,
¿Cómo no llegar ahí? ¿Cómo no llegar a eso? Dicen muchos, hermanos, y la verdad es que sí, que cuando el papá se casa y tiene hijos, su primer hijo, su segundo hijo, lo que piensa él es proveer y entonces va a trabajar, ¿verdad? Pero trabaja mucho y no tiene tiempo ni para su esposa, ni siquiera para sus hijos, y entonces empieza a distraerse y empieza a estar ausente, ¿sí? Pero miren, la palabra de Dios nos da cinco puntos clave sobre lo que un papá tiene que ser o hacer. Entonces yo los invito a que me acompañen con los 5, hermanos. Y son 5, y yo voy a ir rápido porque son 5, entonces síganme los buenos. Amén. Número uno, hermano, dele ahí, por favor. Lo que Dios quiere para el papá, o lo que Dios ha planeado para que sea el padre, hermanos, y lo vemos claramente en la Biblia. Y si el papá hace esta función, cumple esta función, pues la familia va a ser bendecida. Y número 1, léanlo conmigo, ¿qué es? Provisión y cuidado. Y vamos a 1 de Timoteo 5:8. Búsquenlo, hermanos, por favor. 1 de Timoteo 5:8. Miren, dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, aquí Pablo está hablando, de hecho lo que dice antes es de las viudas. Pablo está diciendo que hay viudas en la iglesia. ¿Y qué es una viuda? Alguien que se murió su esposo, que se le murió su marido, y por lo tanto es viuda. Y en el mundo antiguo, hermanos, cuando alguien quedaba viuda, era muy difícil. ¿Por qué? Porque si una mujer quería pedir trabajo, llegaba a solicitar empleo, hacía su solicitud de empleo y llegaba y le decía, quiero trabajar. El patrón le decía, bueno, ok, tú eres mujer y quieres trabajar. Claro, te vamos a dar el trabajo, pero ve por tu esposo para que lo conozca y él me asegure de que tú vas a trabajar bien. Híjole, y la mujer, la viuda, pues ¿qué creen que pasa? Es como ahora que dicen, bueno, claro, te vamos a contratar, pero pedimos 30 años de experiencia. Y tú eres recién graduado, ¿no? Apenas estás comenzando. No tengo experiencia. Eso está totalmente fuera de sí, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo eso se hacía, hermanos. Y no solo en el trabajo, sino en la vida cotidiana, en la vida normal. Bueno, esta mujer quiere comprar un carro. No había carros, ¿verdad? Pero por ejemplo, quiere comprar una casa, quiere comprar un terreno. Bueno, vamos a hacer el trato, señora, pero vaya y traiga a su marido. ¿Y qué va a hacer la viuda? Pues no tiene. Queda, hermanos, en el tiempo de que se escribió la Biblia, las viudas quedan totalmente desprotegidas. Y entonces no hay quien les dé dinero para su sustento, para su sostenimiento. Y Pablo está diciendo, bueno, a las viudas las tiene que atender la iglesia. Y después Pablo empieza a decir, bueno, pero se hace una pregunta, bueno, pero esta viuda tiene hijos. Esta hermana que se quedó sin marido, ¿tiene hijos? Y pues a veces sí, a veces no. Entonces decía Pablo allí en 1 de Timoteo, bueno, pues que sus hijos atiendan a su mamá que se quedó viuda. Ellos deben de proveer para eso. Y por eso llega el versículo 8, porque dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, bueno, si tiene hijos, pero sus hijos no le proveen a su madre, pues es como si estuviera negando su fe. Es como si dijera, yo no soy cristiano. En otras palabras, ha negado la fe. Y dice allí, y es peor que un incrédulo, y es peor que un infiel, dice allí. Entonces, hermanos, vemos que en la Biblia el proveer y el tener cuidado de la familia se
esa responsabilidad siempre en la Biblia vemos que recae sobre el hombre, sobre el varón, sobre el papá, hermanos. Y la Biblia, hermanos, no solo es una cuestión económica, sino la Biblia habla que eso es un acto de amor y es un acto de fe. Porque pues imagínense sostener dos familias y no hablamos de pecado, sino hablamos de a mi esposa y a la mamá que se quedó sin dinero. Pablo está diciendo, bueno, tú tienes que proveer para las dos. Y uno se preguntará como hombre, híjole, pero entonces pues tiene que entrar tu amor y tiene que entrar tu fe en Dios de que va a proveer por medio de ti. Hermanos, el padre, según la Biblia, debe de proveer y debe de cuidar a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Amén? ¿Está claro? Yo creo que no hay duda, ¿verdad? Entonces no se asusten, jóvenes que están comenzando, no se asusten. El Señor les va a dar la capacidad y siempre les va a proveer a ustedes para que ustedes provean a su familia. ¿Lo cree? Por eso es un acto de amor y es un acto de fe. Más allá de trabajar y trabajar y trabajar, es un acto de dependencia en Dios y de amor a la familia. Amén. Número dos, hermanos. Denle ahí, por favor, la siguiente. Vamos más rápido. Número 2, instrucción y educación. Los voy a invitar a que busquen Deuteronomio 6 y 7, por favor. Deuteronomio 6 y 7. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra, léanlo ahí conmigo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice Dios, le está diciendo Dios a los hombres, a los padres, le está diciendo, oye, papá, estas palabras que yo te mando hoy, primero, ahí dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, la enseñanza es que el padre debe de instruir y educar, ¿a quién? A sus hijos, a su familia, a su esposa, ¿sí? Pero pongan atención que aquí el pasaje empieza diciendo, estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la Biblia, vamos a suponer, la palabra de Dios, esta palabra que yo te mando hoy, no dice primero, díselas a tus hijos, enséñaselas a tus hijos, sino número 1, ¿qué debe de hacer el papá, el hombre? Estarán sobre tu corazón. Lo que Dios pide del papá, del hombre, primero, es que la palabra de Dios esté no sobre el corazón de su esposa, no sobre el corazón de los hijos, sino sobre el corazón de ¿quién? De él, del hombre, del varón de la casa. Y entonces, por eso, denle el versículo 7, por eso dice después, y se las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, ahora sí dice Dios, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermanos, ¿de qué hablan en su casa con su familia? ¿Cuál es el tema más común? Recuerden, ¿te fijaste que la vecina? Es que no nos han mandado agua, es que la luz, es que está caro, es que tal, es que, híjole, nos falta, es que no tenemos, es que mira, es que el carro, es que la casa, es que tal. ¿De qué hablan en su familia, en su casa? Dice la palabra de Dios. Miren, lo que le dice Dios a los hombres es que la palabra de Dios esté en su corazón primero y luego que se la repita a sus hijos y que las hable a sus hijos, estando ¿en dónde? ¿En el templo? En su casa. Hermanos, lo que en la casa debe de haber, la plática que debe de ocurrir es, a lo mejor no siempre, claro que puede haber varios temas, pero mayormente, hermanos, debe usted de tratar de que en su casa se hable de la palabra de Dios. Y a lo mejor usted no va a predicar, pero hable sobre un pasaje, hable sobre la palabra de Dios. No sé, hermanos, si ustedes saben qué pasaje les gusta a sus hijos,
a su esposa? ¿Cuál es su pasaje que más Dios les ha hablado a través de él, por medio de él? Eso dice Dios, papás, hablen de la palabra de Dios en su casa. Amén. Y miren lo que sigue diciendo allí, y hablarás de ellas estando en tu casa, y luego no solo en la casa, sino ¿dónde? Andando por el camino, o sea que a donde vayan, si van a ir a comer, si van a ir a tal lugar, si la va a dejar al cine, si los va a dejar con una reunión de sus amigos, si los va a dejar a la escuela, dice Dios, pues oye, si los vas a dejar y vas a andar por el camino, procura que también hablen de ¿qué cosa? Pues de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo van a hacer a dar instrucción y educación a los hijos si lo dan solo cuando se portan mal? Pues no, ¿verdad? Porque cuando llega tarde o cuando no dice la verdad, entonces los papás cristianos lo que hacemos es, mira, como no dijiste la verdad, aquí dicen la palabra de Dios y mira lo que dice la palabra de Dios. A los mentirosos, ¿qué les hace Dios? Se van a ir al infierno, ¿no? Y entonces el hijo pues termina asustado, hermanos, termina totalmente distraído. Pero dice la palabra, no solo cuando se porten mal, él dice en tu casa y andando por el camino, o sea que cuando vayan a algún lado juntos, hay viajes de 2 horas, hay viajes de media hora, hay viajes de 15 minutos, pero hermanos, hay viajes de ¿cuántas horas? 10 horas, 3 horas, 4 horas. A veces hablamos de todo, hermanos, menos de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a instruir y educar? Pues a la familia. Amén. Y luego dice el pasaje, y al acostarte. No sé si se da todavía, pero antes, hermanos, pues, de hecho en la tele llegaban a las 8 creo, y pasaba un comercial de niños. De que hablaban de que a la camita nos vamos a dormir, ¿se acuerdan? No sé si los jóvenes se acuerdan porque ya no ven tele abierta, ellos ya ven otras series, otras plataformas, ¿no? Pero sí, había un comercial donde, pues eso implicaba que a partir de ahí el horario de TV abierta, pues ya iba a haber programas que ya no son tan aptos para los niños, ¿se acuerdan? Y nos vamos a dormir, y yo me acuerdo que mi papá, pues cuando pasaba la canción, pues decía, ahora sí, pues ya váyanse a dormir, ¿verdad? Y aprovechaba eso. Y antes, no sé ahora, incluso cuando ya están grandes, lo que se hacía es que los papás, pues acostaban a los hijos. Y por lo regular es cuando están chiquitos, ¿no? Pero a veces también es cuando están grandotes, los acuestan. Y dice allí, pues cuando se acuesten a dormir, o no a dormir, a veces nomás para relajarse, acostados ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pues repítelas a tus hijos cuando te acuestes, y no solo cuando te acuestes, sino cuando te levantes. O sea, que lo último que hablen en tu familia, que sea la palabra de Dios, y lo primero que hablen en tu familia, que sea la palabra de Dios. Y no solo cuando se portan mal, sino todo el tiempo. Cuando en tu casa, cuando vas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, repíteselas a tus hijos. Amén. Instrucción y educación. El padre, hermanos, el papá, tiene la responsabilidad de educar a sus hijos y de instruirlos primero en la palabra de Dios y luego en valores que se acuerdan que dicen, no, es que la sociedad está así porque pues no aprenden valores. ¿En dónde? En la casa. Y eso tiene pues un poco de cierto, ¿verdad? Porque a veces los papás no enseñan a los hijos cosas básicas, hermanos, como saludar. Cuando llegues a un lugar, pues saluda, ¿no? Y a lo mejor no de mano, pero sí di, pues buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Y cuando se despidan de un lugar, pues hasta luego, que estén bien, ¿no? A veces los niños, hermanos, y no solo los niños, sino los grandototes, pues pasan nomás así como si nada, ¿verdad? Y es algo básico a decir gracias cuando les dan algo, a decir por favor cuando quieren o van a pedir algo. Hermanos, pues los hijos y cada vez son pues
faltos de educación moral, no tanto porque el hijo sea desobediente, sino más bien porque el papá, hermanos, no los educa ni los instruye correctamente. ¿Cómo van a comportarse en la sociedad? Pues como tú les enseñes a comportarse en tu casa, en tu familia. Hermanos, la invitación es a los papás, ¿verdad? Primero, hoy, acuérdense. Entonces, papás, la responsabilidad es instruir y educar, desde la palabra de Dios hasta modales, lo moral, ¿verdad? ¿Amén? No se asusten. Número 3, vamos más rápido. 3, disciplina y corrección. Hermanos, busquemos Proverbios 13, 24. La disciplina, cuando se hace con amor, es una expresión de cariño profundo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Alguna vez han visto, y platicábamos en la semana con una hermana sobre esto, niños en la escuela o en donde sea, incluso en Walmart, en H-E-B, en donde ustedes vayan, que haya una familia y hay hijos chiquitos que no les compran lo que quieren? Híjole. Y empiezan a llorar y empiezan a patalear. Si es el caso de alguien que usted conoce y está cercano, hermanos, pues no juzgue, ¿verdad? Pero la verdad es que pues llega el momento donde uno pues ni vela, ni siquiera le va a decir nada al papá, ¿verdad? Pero, híjole, pues y hasta yo digo, no, pues ya le hubiera dado uno, dos, porque hermanos, los hijos por naturaleza somos berrinchudos. Y el papá lo que tiene que hacer es disciplinar y corregir a los hijos. Y dice el pasaje que si el papá no lo hace, pues en otras palabras es como si dijera yo no lo amo, ¿verdad? Dice allí el que detiene el castigo, o sea que no lo castiga, que dice déjalo, se le va a pasar y yo se lo compro. Tiene un papá, ¿verdad? Tiene una mamá que puede hacerlo, pero no les está enseñando ni disciplina ni corrección, pero dice más el que lo ama desde temprano, dice allí madruga, desde temprano lo corrige. Hermanos, los niños, los hijos necesitan corrección, ¿sí o no? Necesitan que les enseñen cuando están haciendo algo malo, ¿sí o no? Necesitan que les enseñen no solo a modales, sino a comportarse en disciplina. ¿Disciplina qué sería, hermanos? Pues que se acuesten a una hora, que se levanten a una hora, que coman a una hora, que tengan tiempo para jugar, pero que también tengan tiempo para sus deberes, para sus tareas. Y hermanos, la verdad es que los papás de ahora, pues no es por nada, ¿verdad? Pero tienen el celular y ahí se llevan 5 o 6 horas. Y eso, aparte de que no es recomendable, hermanos, pues los hijos no están pues aprendiendo disciplina de parte de los padres. Y cuando vayan a la sociedad, o cuando vayan a la escuela, o cuando vayan a la escuelita dominical de la iglesia, o cuando crezcan, pues se les va a hacer muy difícil ser disciplinados en una cosa. ¿Por qué? Porque sus papás no les enseñaron. Y la palabra de Dios dice que quien debe hacerlo, pues hermanos, son los hermanos de la iglesia, no es el maestro de la escuela dominical, no es la hermana, las hermanas del ministerio infantil, ¿verdad? Dios le da esa responsabilidad al papá, disciplina y corrige a tus hijos. Y si lo haces es porque los estás amando. Si lo detienes es porque, pues, la verdad es que a ti te vale cómo se comporte tu hijo, ¿verdad? Y es como si no lo amaras, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Le avanzamos? Disciplina y corrección, hermanos. Necesitamos en esta sociedad más que nunca
que haya disciplina, hermanos. Hay un compañero una vez me dijo una frase que está muy, muy bien. Dice, hay que ser disciplinados porque no siempre, escuchen bien, no siempre van a tener las mismas ganas. La disciplina es, bueno, hoy toca estudiar 1 hora, voy a estudiar 1 hora. Hoy voy a leer la Biblia 1 hora, hoy voy a leer la Biblia 1 hora. Hoy voy a salir a jugar 1 hora, voy a salir a jugar 1 hora. Voy a usar el Instagram 1 hora, voy a usarlo 1 hora. Voy a ver una serie, 2 capítulos, voy a ver 2 capítulos, pero nos desvelamos porque está buena, ¿verdad? La disciplina, hermanos, es que tú manejes tu tiempo y manejes tu vida de manera ordenada, ¿sí? Y no siempre vas a tener las mismas ganas para hacer algo, pues ustedes ven a los que van a correr todas las mañanas, ¿verdad? Se debe de hacer una disciplina y un hábito, pero a veces no nos dan ganas. Hoy no me daban ganas de levantarme, hermanos. Hoy me desperté y mi cerebro se despertó, pero mis ojos seguían dormidos. Pero pues yo digo, pues me toca ir a abrir el templo, soy el pastor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la disciplina nos va a ayudar todo el tiempo, ¿verdad? Nos va a ayudar todo el tiempo porque no siempre, hermanos, van a estar inspirados, no siempre van a tener las mismas ganas, no siempre van a estar al millón en lo que quieren lograr, pero la disciplina es formar ese carácter para que donde yo esté y lo que me toque hacer, lo haga allí. ¿Amén? Disciplina nos falta. Número 4, vamos más rápido. Ejemplo de vida. Efesios 6:24, hermanos. Los padres son modelos a seguir. Y lo voy a releer. Los padres son modelos a seguir. Aquí, hermanos, en Efesios nos llama a criar a los padres, a sus hijos, con disciplina e instrucción del Señor. Escucha esto, hermano. Un padre que vive su fe de manera genuina y coherente inspira a sus hijos a hacer lo mismo. ¿Lo cree? Un padre que a lo mejor no dice, pero se prepara para ir al culto. Su hijo lo está viendo y tarde o temprano, sí o sí, lo va a inspirar a hacer lo mismo. Y si el padre no es un ejemplo de vida, sino al contrario, si el padre se despierta o se duerme muy tarde, ¿usted cree que los hijos se van a despertar y dormir muy temprano? Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este es el texto favorito de los hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, aquí me voy a detener un poquito más, porque es importante. Cuando yo estaba haciendo esto, le pregunté a mi esposa, oye, ¿y qué es lo que te hacía enojar más de tus papás? Y hablábamos, ¿no? De mis papás. ¿Qué es lo que como hijo nos enoja más? Y miren, la palabra de Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, hay padres, pues tremendos, que híjole, que molestan a los hijos, que quieren hacerlos enojar, que quieren nomás que desobedezcan, hermanos. Y esto es una realidad. Para pues descargar toda su ira y todo su enojo y todo su estrés, toda su frustración, ¿verdad? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Se han preguntado como papás qué es lo que les provoca a ira a sus hijos que ustedes hacen? En otras palabras, ¿saben si ustedes hacen algo que a sus hijos les enoje, les moleste? ¿Y saben por qué no, hermanos? Porque se dice, de hecho, los hijos están obligados a aceptar al papá
tal y como es él. Si el papá viene del trabajo estresado, es que viene estresado y tienes que comprenderlo. Si viene todo feliz, pues hay que seguirle el ritmo, ¿verdad? Si viene todo que con ganas de ir y jugar, pues hay que ir y jugar. Sí, o sea, el papá tiene como que inconscientemente esa creencia de que los hijos tienen que hacer lo que él quiera por el simple hecho de que es el papá. Y hermanos, yo lo escuché, soy hijo, que de repente yo a lo mejor desobedecía, tenía alguna falta y quería yo decirle a mi papá, pero ¿por qué me castigas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me has hecho esto? Porque de verdad quería entenderlo. Y él a veces me contestaba, pues hazlo. ¿Pero por qué? Hazlo, ¿pero por qué? Y no me andes preguntando nada, porque soy tu papá y obedeces, porque soy tu papá. Y a veces añadían, y te callas, y no tienes el derecho aquí de decir nada, porque aquí el papá es el que manda. Y tú, hijo, tienes que obedecer. Hermanos, se cree que cuando Pablo escribió, no provoquéis a ira a vuestros hijos, él quería frenar una conducta que ya estaba sucediendo. Es como si Pablo quisiera meterse entre el papá y el hijo para decirle, pues oye, frénate, tranquilo. Pablo lo que quiere es que se interrumpa algo que se está haciendo, hermanos. Se cree en el pueblo romano, cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Efesios, que el papá tiene la autoridad sobre el hijo, así como el rey sobre el pueblo, así como cuando alguien dice, hoy se me antoja agua, hijo, tráeme agua. Y al tiempo, hoy fría, o con 5 hielos. Creen que los hijos pues son en otras palabras, los que siempre tienen que ir por las tortillas en pleno calorón, ¿verdad? Porque él ya trabajó y él ya no puede, ¿verdad? Pero hermanos, se creía que los papás tenían toda la autoridad absoluta, toda la autoridad máxima. Y lo que Pablo está diciendo, oigan papás, así no es la cosa. Miren, la idea de la Biblia no es que el papá tenga toda la autoridad máxima. La idea de la Biblia, hermanos, y aquí cambia la cosa, es que el papá funciona como mayordomo de sus hijos y de su familia. Más que el jefe o el rey, funciona como el administrador o el mayordomo que tiene como responsabilidad cuidar a su familia. Hermanos, aquí cambia la cosa. El modelo bíblico del padre no tanto es la máxima autoridad, es el padre, porque nuestra máxima autoridad no es nuestro papá, sino es Dios, ¿verdad? Y Dios ha establecido que el padre es el mayordomo de los hijos, o sea, que los hijos son prestados a los padres y al padre. Y lo que él tiene que hacer como un mayordomo que cuida una casa o un rancho de los que se van a Estados Unidos, cuando llega el dueño, tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado, tiene que estar reluciente todo el lugar, porque es el mayordomo, ¿verdad? El modelo bíblico, hermanos, es más que los padres son mayordomos de la familia que jefes de la familia. Amén. Por eso Pablo se atreve a decir, no los provoquen a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina, hermanos, no es un castigo, más bien es una serie de pasos para que él pueda conocer a Dios y conocer la palabra de Dios y se convierta en un hijo de Dios y claro, en un hijo del papá, pero más que eso, hermanos, en un hijo de Dios. Amén. Y hermanos, dice allí en amonestación y disciplina del papá, para que quede más claro. Dice, hijos, tienes que estar en disciplina y yo te tengo que amonestar porque soy tu papá.
Porque dice ahí disciplina y amonestación del papá. ¿Qué dice, hermanos? A ver, más fuerte. Disciplina y amonestación del Señor, no del papá. Lo que entonces el padre tiene que hacer, otra vez regresamos a puntos anteriores, disciplinarlo y amonestarlo, no de lo que yo sé, no de lo que a mí me dijeron, no como yo fui criado, sino con la palabra del Señor, dice el pasaje, del Señor. Entonces, hermanos, no es tanto porque soy tu papá y me obedeces, más bien es porque la palabra de Dios lo dice. Hijo, tú tienes que obedecer la palabra de Dios, pero escucha, yo también tengo que obedecer la palabra de Dios. ¿Lo cree? Entonces no es mi señorío, mi gobierno, mi disciplina, mi amonestación, sino es la disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Amén. ¿Vamos bien? Y número 5, última, ejemplo de vida. Por eso dice ahí, hermanos, ejemplo de vida y no dice, pues, disciplina como el papá, sino disciplina como Dios. Amén. Y bueno, 5, fortaleza y liderazgo espiritual. Vamos a Josué 24:15. Hermanos, aquí en Josué, búsquenlo en su Biblia, nos desafía a los padres, hermanos, a liderar a las familias en el servicio a Dios. ¿Se lo saben este pasaje? Yo creo que varios se lo saben. Dice el versículo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, lo que está pasando aquí es que Josué les está diciendo al pueblo: ustedes escojan a sus dioses, pero yo y mi familia vamos a servir al Dios de la Biblia. Hermanos, el título es Liderazgo Espiritual, Fortaleza y Liderazgo Espiritual. Hermanos, los hijos necesitamos un referente no solamente moral, no solamente de qué está bien, qué está mal, que nos corrijan, hermanos, que nos disciplinen, que nos enseñen la palabra de Dios. También, hermanos, necesitamos a los de los padres, necesitamos liderazgo espiritual. Hermanos, Dios le da a los hombres de las familias esa responsabilidad de liderar a su familia. ¿Y qué es liderar? Guiar, dirigir. ¿Qué más es liderar? A veces liderar, hermanos, es tomar la iniciativa, ¿verdad? Porque el hijo, ¿usted cree que el hijo le gustará leer la Biblia? ¿Cree que el hijo le gustará orar? ¿Cree que el hijo le gustará ir a la iglesia? ¿Cree que el hijo le gustaría ir al grupo? Pues ni al papá, ¿verdad? Hermanos, como padres, los hombres de la familia necesitamos liderar a la familia, es decir, ir adelante, pero también ir atrás, es guiar, es vigilar que toda la familia esté dirigida hacia Dios. Hermanos, liderazgo espiritual es lo que dice Josué. Ustedes escojan a quién van a servir, ustedes escojan qué van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Hermanos, liderazgo espiritual es tomar las riendas de eso. Y los hijos, hermanos, yo creo que hoy más que nunca necesitamos ejemplos de cómo vive un cristiano. ¿Usted lo cree? Ejemplos de qué es ser cristiano, ejemplos de qué es ser discípulo de Dios, ejemplos incluso de qué es ser papá, de qué es ser un hombre. Hombre. ¿Cómo es un hombre? Porque la sociedad, porque muchas cosas, hermanos, han distorsionado
la manera en la que vemos a los hombres, la que vemos al papá, al responsable de la familia, hermanos. Y hoy más que nunca necesitamos papás que tengan liderazgo, o sea, es decir, que estén sabidos de que ellos son los responsables de su familia, ellos son los responsables de sus hijos, de su esposa, y tomen y den el primer paso para servir a Dios. Hermanos, a veces, y de hecho mi mamá me cuenta mucho de una familia, que el papá pues ya tenía hijos y nietos, y creo que los nietos ya hasta tenían esposa, hijos, ya era bisabuelo, ¿verdad? Y llegaba a las 10 de la mañana y él les decía a todos, órale, al templo, váyanse al templo, ya es hora, al templo. Se van a ir hoy al templo, prepárense. Y se llegaba la hora y todos se iban, y el único que se quedaba en la casa era él. Hermanos, a veces queremos exigirle más a la esposa o al hijo, y nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que nosotros estamos exigiendo o demandando. La pregunta es, ¿habrá aquí hombres que digan, yo quiero tomar la batuta, yo quiero tomar el liderazgo de mi familia y quiero dirigirlos, quiero enseñarles, quiero guiarlos, quiero llevarlos a la palabra de Dios, y no me importa, como dijo Josué, no me importa lo que ustedes hagan, lo que otro haga, que el pastor hace, que el hermano de al lado hace, que el vecino hace, que la familia hace, que el primo hace. Dice ahí la palabra, ustedes escojan lo que van a hacer, pero yo he escogido algo, y es servir a Dios, y mi casa también va a servir a Dios. Yo voy a empezar para que los de mi familia me sigan. Eso es lo que está diciendo Josué. Amén. Son 5, hermanos, que pues ahorita vamos a orar para que a los hombres de familia Dios les ayude. Y se los voy a repetir, es provisión y cuidado, ¿verdad? Tienen que proveer y cuidar de su familia, más como un acto de amor, ¿verdad? Y de fe, acuérdense, instruir y educar a los hijos en la palabra de Dios, en la casa, andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Número 3, disciplina y corrección. Acuérdense, si no lo corrigen, no aman a sus hijos en disciplina y corrección. Acuérdense muy bien. Y número 4, ejemplo de vida. Acuérdense del pasaje, no provoquéis a ira a vuestros hijos, más bien ustedes sean el ejemplo de cómo deben de ser, hermanos. A veces a los hijos nos enoja mucho que nos pidan algo que ellos pues no están haciendo, y no más porque es el papá, ¿verdad? Pero acuérdense de la diferencia de mayordomo, ¿sí? Que son administradores de la familia. Y número 5, fortaleza y liderazgo espiritual, hermanos. La figura del padre, según la Biblia, hermanos, no es solo una cuestión de presencia física, como lo hemos visto. O sea, no solo es estar ahí en la familia y estar sentado en el sillón y pedir cosas, ¿verdad? No solo es eso. Más bien es un compromiso, y es un compromiso que va a varios niveles, hermanos. Primero, a nivel emocional, porque por eso Pablo dice, no los hagan enojar. Y el enojo es una emoción, ¿verdad? A nivel emocional de sus hijos, es un compromiso a nivel emocional, a nivel espiritual de parte de Dios, de enseñar la palabra y lo que es correcto, pero también a nivel moral. Acuérdense, disciplina, corrección, las cosas más básicas, los valores más básicos que hay en donde puedes comportarte en sociedad, hermanos. Entonces, no es solamente presencia física, sino tener un compromiso emocional, espiritual y moral de llevar a nuestros hijos. Amén. Y dice aquí, un padre que sigue estos principios bíblicos, hermanos, escuchen bien, un padre que sigue estos principios bíblicos, hermanos, no solo va a edificar su hogar, escuchen bien, no solo va a edificar su hogar, sino también se asegura que sus hijos edifiquen su propio hogar, y esos hijos también. Entonces es pues ahora sí como un legado que se va transfiriendo de generación en generación. Amén.
Hermanos, a veces los papás incluso no solo les enseñamos la verdad, sino con nuestro ejemplo, sino les enseñamos a desobedecer a Dios con nuestro ejemplo. Incluso nosotros, pues yo he visto, hermanos, padres que le piden a sus hijos que hagan cosas que no están correctas ni están en la palabra de Dios. Desde mentir hasta cosas más malas. Y el papá, hermanos, debe de hacer todo esto, es contrario a algo malo. Lejos de maldecir la vida de sus hijos, el papá bendice la vida de sus hijos y de su familia. ¿Lo cree? Hermanos, por último, les voy a leer unas estadísticas que yo encontré en el INEGI. Acuérdense que estamos hablando sobre la importancia del padre para la familia y el título es pues buscar que los padres pues no sean ausentes ni distraídos, ¿verdad? Siguiendo estos ejemplos que la palabra de Dios nos dice, pero hay unas consecuencias que hay cuando falta el padre, hermanos, y se los voy a leer. Consecuencias de la ausencia del padre. Esto no lo dice la Biblia ni cristianos, sino son datos de la sociedad en general que la sociedad misma hace. Y escuchen bien, número 1, hay una consecuencia de la ausencia del padre y número 1 es que los hijos tienen problemas de comportamiento. Escuchen, los niños sin figura paterna positiva son más propensos a desarrollar comportamientos delictivos y antisociales. ¿Qué es un comportamiento delictivo? Pues acuérdense de delincuencia, ¿verdad? O sea, los hijos que no tienen una figura paterna positiva son propensos a comportarse de esa manera y tener comportamientos antisociales. ¿Qué es decir que tengan comportamientos antisociales? Que no saben convivir entre sus compañeros, entre sus amigos, que ya le pegó a uno, que ya hizo llorar a otro. Dice ahí, se estima que ¿qué porcentaje? 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no tuvieron un modelo masculino positivo. Del 100%, o sea que de 100 jóvenes, 94 pues no tuvieron un buen padre, que son delincuentes, que están en la cárcel. 94% de ellos no tuvieron un buen padre. Número 2, otra consecuencia, hermano, dele ahí. Salud mental y emocional. Los niños abandonados suelen sufrir de baja, ¿qué? Autoestima, problemas de confianza, ansiedad y depresión. Estos problemas pueden persistir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que ya están grandes, afectando su capacidad para establecer relaciones saludables y manejar sus emociones. Hermanos, la ausencia del padre, ¿afecta o no afecta? Y número 3, la penúltima, rendimiento escolar. La falta de un padre también se asocia con un mayor riesgo de fracaso escolar y abandono educativo. Los niños en hogares monoparentales tienen más dificultades para concentrarse y mantener un rendimiento académico adecuado. Se ha estudiado que los niños pues no tienen un buen rendimiento en la escuela, y no tanto porque no sepan, más bien porque no tienen una figura paterna que los ayude, hermanos. Entonces, más que ellos, a veces es más cuestión del padre. ¿No lo cree? Y número 4, problemas de identidad y autoestima. Los adolescentes sin figura paterna pueden enfrentar dificultades para encontrar su identidad y propósito en la vida, lo que puede llevar a comportamientos autodestructivos y una mayor vulnerabilidad. ¿A qué? A las adicciones. Hermanos, esto es algo que se hizo en un censo del 2022. O sea, ¿hace cuántos años? Y es algo que está pasando en la sociedad, hermanos, y que la sociedad ve. No son cristianos.
es gente que no conoce la palabra de Dios, pero que se da cuenta que cuando el papá falta, hay muchas consecuencias que los hijos sufren. Amén. Entonces, hermanos, con esto, mi intención es que usted vea la importancia que tiene el padre dentro de la familia, la importancia que tiene el padre dentro de para sus hijos y para su esposa, pero también, hermanos, pues haya pasado lo que haya pasado, ¿verdad? Y a lo mejor aquí haya familias que no tienen padre, ¿verdad? Pero este es un buen tiempo para decirle al Señor, pues que los bendiga, que les ayude, porque hay consecuencias que se vienen, que son difíciles, hermanos, pero hay un pasaje que dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice la palabra que aunque haya ausencia del padre o de la madre, con todo Dios va a tomar a ese niño, va a tomar a ese hijo y lo va a recoger. Hermanos, si hay alguien aquí que dice, híjole, pues yo no tengo un padre, mis hijos no tienen un padre, no tienen esa figura y es importante que la tengan, hermanos, lo único que pueden hacer hoy es decirle al Señor que Él pues los recoja a ellos, amén, y que los enseñe y que Dios, hermanos, se convierta en el Padre de ellos. Y que no solo eso, sino que ustedes, y ese es el llamado último que me gustaría hacer, hermanos, que ustedes hoy le digan a Dios, independientemente de cómo haya sido su papá con ustedes, de cómo sea su papá, si tenga esto o no tenga esto, que ustedes le digan a Dios, Señor, yo quiero que tú seas mi Padre, que me recojas, que me ayudes, que me enseñes, porque la figura paterna en un hijo es lo más importante que debe haber. Entonces, hermanos, si usted dice y piensa, híjole, es que yo no tengo, mi papá no fue así, pues yo creo que es un buen tiempo, hermanos, para ordenar eso y pedirle pues a Dios ayuda y a veces incluso hasta pedirle perdón, porque a veces hemos contribuido, hermanos, a que los hijos no tengan un padre, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios ha diseñado a la familia de esa manera y Dios bendice a las familias, tanto a las que no tienen padre como a las que tienen padre. ¿Usted lo cree? Entonces, hermanos, hoy tenemos un buen tiempo para reflexionar sobre eso, el padre. Y si usted no encuentra por dónde un padre positivo que tenga estas características, dígale al Señor, Señor, pues tú sé mi papá, tú sé mi padre, porque yo estoy necesitado de un padre. Amén. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esa es la promesa para hoy, para ustedes. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque obras, Señor, en las familias. Tú tienes un plan, Señor, para todos. Y creemos, Señor, que quieres bendecir a las familias, Señor, independientemente de cómo seamos, de qué haya pasado, Señor. Pero hoy queremos pedirte a ti, Señor, que tú funciones como nuestro Padre, Señor. A lo mejor hay gente aquí, Señor, que no tiene un padre cerca, no tiene esa figura paterna cerca, porque se fue, Señor, porque murió, porque no está presente por alguna razón. Pero vemos en tu palabra, Señor, que tú te puedes convertir en un padre para todos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hijos, Señor, de la iglesia, a todos los papás de la iglesia, a todas las mamás de la iglesia, Señor, a todas las familias de la iglesia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder escuchar tu voz, Señor, cada día, Padre. Si hay algo que pues tengamos que pedirte perdón, Señor, por alguna cosa, ayúdanos, pero también haznos ver, Señor, que tú no detienes la bendición, Señor, independientemente de lo que haya pasado, Señor. Tú quieres dar bendición y bendecir, Señor, tanto a los hijos como a los padres. Por favor, Señor, sé nuestro Padre celestial, un Padre bueno, un Padre protector, un Padre que cuida, un Padre que provee,
un Padre que enseña, un Padre que alienta, un Padre que consuela, un Padre que está cerca, Señor. Te necesitamos y en la Biblia encontramos que tú puedes ser nuestro Padre. Por favor, te pido que mis hermanos te hagan a ti como su Padre Celestial, Señor, y tú llegues a sus vidas como esa figura paterna, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.